Un saludo especial en nombre de nuestra presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Remolina Botía, y desde luego de los demás miembros de la corporación. Me complace darles la bienvenida a la videoconferencia denominada Medidas Cautelares en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, quinta actividad académica de este ciclo de capacitaciones que pretende que nuestros servidores judiciales y demás actores del sector judicial interioricen referentes teóricos, normas y jurisprudencia relevante sobre el decreto y práctica de las medidas cautelares en los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y en las acciones populares. Antes de presentar a nuestro formador invitado en el día de hoy, permítanme comentarles que con ocasión de la pandemia, desde el 31 de marzo a la fecha hemos realizado 85 videoconferencias online, visibilizándose 133.013 conexiones de servidores judiciales y demás actores del sector justicia interesados en nuestras capacitaciones. Hoy nuevamente tenemos el honor de contar con la generosa participación del doctor Luis Manuel Lazo Lozano, magistrado de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, especialista en Derecho Administrativo, en Derechos Humanos, en Derecho Constitucional y magíster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, autor de la tesis Control de Convencionalidad desde la perspectiva del juez latinoamericano, quien durante 19 años se ha desempeñado al servicio de la rama judicial, destacándose en su vinculación como magistrado auxiliar de la sección segunda del Consejo de Estado, entre otras dignidades que ha desempeñado en pro de la Administración de Justicia, experiencias sumadas a su amplia trayectoria como docente universitario, académico e investigador y experto en temas de derechos humanos, derecho constitucional y derecho administrativo. En esta oportunidad, el doctor Lazo hablará sobre algunas de las medidas cautelares que se tramitan en los procesos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entendidas como mecanismos establecidos por el legislador para propiciar la defensa de los derechos particulares o colectivos que se puedan afectar en el curso de una actuación procesal. Para tal efecto, además de analizar los referentes doctrinarios relevantes, estudiará disposiciones de la Constitución Política, de la Ley 1437 de 2011, entre otras normas importantes aplicables en la materia. Al finalizar esta exposición para la práctica judicial, se da respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular por el chat de participación y que serán seleccionadas por el equipo de apoyo de nuestra escuela judicial. Las inquietudes sobre la conectividad, registro y evaluación de esta conferencia también está nuestro grupo técnico de la Escuela Judicial dispuesto a resolver. Asimismo, al finalizar la conferencia, en pantalla aparecerán dos códigos QR, uno para el registro de la asistencia y el otro para la evaluación. Bienvenido, doctor Luis Manuel Lazo. Tiene usted el uso de la palabra. Buenos días a todas y a todos. Esta es la videoconferencia sobre medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Diana Alexandra Remolina y a través suyo a todos los integrantes del Consejo Superior de la Judicatura, así como a la señora directora de la Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonilla, la doctora Marilucero Novoa, por la posibilidad de desarrollar esta actividad en la que espero podamos intercambiar algunas ideas en torno a este tema, a mi juicio, uno de los más importantes en la reforma que se introdujo a raíz de la expedición de la Ley 1437 de 2011. También quiero agradecerle a todos los asistentes a esta videoconferencia por su atención y por su interés en poder participar en la misma, y al equipo académico y al equipo de logística de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que ha hecho posible la realización de esta actividad. Muy bien, con el propósito de desarrollar la videoconferencia del día de hoy, me permito compartir en la pantalla con ustedes
una presentación que nos servirá de apoyo y que nos servirá como mecanismo de ilustración acerca de las principales ideas que vamos a desarrollar durante la videoconferencia. Esta videoconferencia la he denominado las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y tiene como propósito destacar el valor, destacar la importancia que tiene esta figura procesal, la manera como esta figura procesal comienza a introducir cambios importantes en el comportamiento del juez en relación con su misión de asegurar la efectividad de los derechos y también cambios de actitud en los ciudadanos que litigan ante los juzgados, ante los tribunales y ante las cortes en la dirección de cómo se puede encontrar en las medidas cautelares formas eficaces de asegurar una protección pronta y efectiva de los derechos. En ese orden de ideas quiero señalar que las medidas cautelares como noción que se puede aplicar a distintos ordenamientos procesales propios del derecho penal, propios del mismo derecho constitucional, propios del derecho, desde luego, administrativo, propios del derecho de familia, comparten algunos elementos en común. Los objetivos que se persiguen con esas medidas cautelares pueden constatarse en los distintos ordenamientos mencionados. Y yo quiero destacar que la particularidad de las medidas cautelares, aquello que lo hace especialmente importante como un medio procesal de protección de los derechos, consiste en primer orden, y yo diría que esta es una de las razones privilegiadas por la cual nos encontramos con un mecanismo tan importante, es que las medidas cautelares garantizan un acceso oportuno a la administración de justicia. Este elemento de la oportunidad pues es absolutamente fundamental, dado que una de las principales críticas que con frecuencia caen sobre la administración de justicia es la circunstancia de que resuelven en forma tardía los conflictos, de manera que la idea de cómo responder de manera oportuna desde la administración de justicia en la protección de los derechos es uno de los objetivos principales, si no diría yo, el mayor objetivo que se está persiguiendo con la figura de las medidas cautelares. El segundo propósito perseguido es la protección del objeto del litigio, de manera que éste se mantenga, que éste perviva, que éste dure y que no ocurra que cuando se vaya a dictar la sentencia de fondo, se ha demorado tanto tiempo el juez en dictar la sentencia de fondo que una vez dictada ya no existe objeto sobre el cual recaiga el reconocimiento del derecho. Y en tercer lugar, se persigue la efectividad de la sentencia. Esto es un poco para evitar lo que coloquialmente algunos mencionan, no se trate de sentencias para enmarcar, sino que esas sentencias realmente brinden una protección efectiva de los derechos y se logra una sentencia material, una sentencia efectiva, si nosotros como jueces logramos desde el principio proteger el objeto del litigio. Y para proteger el objeto del litigio requerimos que el ciudadano logre un acceso oportuno a la administración de justicia. Acceso que no solamente se agote en el auto inicial del procedimiento que sea, en nuestro caso el auto admisorio, ya sea de la acción popular, el auto admisorio de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que además de la fórmula del auto admisorio encuentre el ciudadano la posibilidad de una primera satisfacción, así sea provisional, del derecho sustantivo que se está persiguiendo. De manera que tener en mente esos tres objetivos ayuda a entender la institución de las medidas cautelares. Esas medidas cautelares, desde luego, no son un invento ni una ocurrencia solamente del derecho colombiano, ni siquiera son privativos del derecho comparado. Se puede afirmar válidamente que el instituto de las medidas cautelares tiene origen en el mismo derecho internacional. En ese sentido, varios especialistas en la materia han considerado que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica da fundamento convencional a alguna de las medidas cautelares más importantes que se pueden
reconocer y poner en práctica en distintos sistemas legales. ¿Qué es lo que dice ese artículo 25? Dice que toda persona, es decir, tiene una posibilidad de acceso abierto, tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. Fíjense que la rapidez va de la mano del criterio de la oportunidad, o a cualquier otro recurso efectivo competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones policiales. Esta 5 ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el marco internacional que posibilita dos acciones que son muy importantes en el derecho colombiano y que se replican también en otros sistemas legales. Son la acción o recurso de amparo de tutela y el habeas corpus. De manera que, fíjense ustedes cómo en el fondo la acción de tutela y el recurso o acción de habeas corpus también son manifestación de medidas cautelares. Uno diría, en el fondo, podría reflexionar y podría incluso llegar a sostener esta afirmación que la tutela es la gran medida cautelar del sistema legal colombiano, porque la tutela permite una protección inmediata de manera que no desaparezca el objeto del litigio cuando, por ejemplo, se resuelva de fondo en materia de jurisdicción ordinaria. Y también, no solo cuando resuelva de fondo, sino que permita proteger el derecho de manera que cuando se dicte la sentencia exista un derecho que deba y pueda ser objeto de protección. Este es un ejemplo, vuelvo y repito, de esta modalidad particular de medidas cautelares. Pero nos interesan a nosotros las medidas cautelares de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y por eso quiero referirme al fundamento constitucional de la medida que históricamente ha acompañado a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto es el artículo 238 de la Constitución Política, que consagra la figura de la suspensión provisional como un patrimonio privativo, si se quiere, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando sostiene la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente por los medios y con los requisitos que establezca la ley los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial. Entonces, hasta ese momento hemos visto cuál es el fundamento convencional de dos medidas o de dos recursos o acciones que tienen todas las características de una medida cautelar, como son la acción de tutela y como es el recurso de habeas corpus. Y además estamos viendo aquí cuál es el fundamento constitucional de la que es por excelencia, por antonomasia, la medida cautelar clásica de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Aquí estamos hablando de la Constitución expedida en el año de 1991. Pero ¿qué cosa importante ocurre para la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en general también para el conjunto de las jurisdicciones? Que en el año de 1998, transcurridos 7 años luego de expedida la Constitución de 1991, aparece la Ley de Acciones Populares que regula en el texto de la Ley 472 de 1998 un procedimiento para la regulación de las acciones populares como medio de protección de los derechos e intereses colectivos. Es cierto que estas acciones populares pueden ser ejercidas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante la jurisdicción ordinaria. Lo que ocurre es que en la práctica casi que el 90-95% me atrevería a decir de las acciones populares se concentran en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la medida en que por acción o por omisión casi siempre una entidad pública se encuentra vinculada, responde al juez de lo contencioso administrativo conocer de estos asuntos. Por eso es que para los jueces de lo contencioso administrativo es tan importante la Ley 4 de 1998. Años después, expedida la Constitución del 91, estableció un catálogo importante de medidas cautelares en el artículo 25. Y yo diría que este es el primer paso adelante que se da después de haber expedido en el año de 1991 o de haber consagrado, digamos, a nivel constitucional la medida de suspensión provisional que ya existía desde luego en la
legislación preconstitucional, pero que de todos modos esa importancia en la medida en que vuelve a ser mencionada en el nivel constitucional. Lo expedía la Constitución del 91, le establece a los jueces, particularmente al juez de lo contencioso administrativo, como lo señalaba, la posibilidad de unas medidas cautelares innominadas. Entonces, esa medida de suspensión provisional que ha sido pensado para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando se trata de las acciones populares, este juez de lo contencioso administrativo tiene un portafolio bastante rico de mecanismos cautelares para proteger los derechos e intereses colectivos. Veamos cuál es a la letra la forma como fue redactado el artículo 25, vigente hoy en día. Comillas, antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio a petición de parte, decretar debidamente motivadas las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. En particular, podrá decretar las siguientes. Pero fíjense que esta primera parte del artículo 25, donde dice, antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso, podrá el juez de oficio o a petición de parte decretar debidamente motivadas las medidas previas que estime pertinentes, subrayo esto y lo encierro con el cursor, que estime pertinentes, le entrega al juez de la acción popular un poder bastante amplio, y por eso digo que estamos hablando de medidas cautelares innominadas, porque son las que el juez estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado respecto de ¿qué? Respecto de los derechos e intereses colectivos. Y a continuación el artículo 25 da un ejemplo de las que se podrían decretar, pero ojo, no son las únicas que se podrían decretar. Aquí está, por ejemplo, ordenar la inminente cesación, la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño. B, ordenar que se ejecuten los actos necesarios cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado. C, obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas. D, ordenar con cargo al Fondo para Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medidas urgentes para mitigarlo. Pues bien, quiero citar después de esto y recordando, me devuelvo un poco en las diapositivas, que son las medidas previas que estime pertinentes el juez. De manera que esta enunciación que está en los literales A, B, C y D, que me he permitido leer, realmente es una enunciación, pero no es una camisa de fuerza para el juez de la acción popular, quien siempre debe tener en mente la protección del derecho colectivo y valorar cuáles son las que estima pertinentes para prevenir un daño inminente o hacer cesar el daño que se hubiera causado sobre el derecho colectivo respectivo. Con la particularidad ya señalada acerca de la oportunidad de la protección del derecho y de la rapidez de la protección del derecho en lo que insiste el artículo 25 de la Convención Americana. Y es que estas medidas se pueden tomar antes de que se notifique la demanda. Lo dice aquí con mucha claridad la disposición, antes de que se notifique la demanda. Ahora bien, después de la Ley 472 de 1998, que es un hito muy importante para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, viene otro gran hito que nosotros conocemos para la jurisdicción de lo contencioso administrativo y es el nuevo sistema de medidas cautelares previsto en la Ley 1437 de 2011, o sea, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Entonces, cuando se expidió esta Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, en el cual se amplían las medidas cautelares que pueda adoptar el juez administrativo en los procesos declarativos, porque recuerden que antes solamente teníamos la medida de suspensión provisional y ahora vamos a ver en qué forma se amplía. Surgió la inquietud acerca de si esta Ley 1437 de alguna manera estaba derogando las medidas cautelares de la Ley 472 de 1998. Este fue un punto de derecho muy importante que resolvió el Consejo de Estado
En particular, en esta sentencia que quiero destacar, del 11 de abril de 2018, con el radicado que allí se encuentra, 2017-0230, consejera ponente María Elizabeth García González, que hizo 3 afirmaciones muy importantes y que ayudaron a clarificar la relación que hay entre la Ley 472 del 98 sobre medidas cautelares en materia de acciones populares y la Ley 1437 de 2011, que también dice en su texto que se aplica a las acciones populares. ¿Qué fue lo que dijo en ese momento el Consejo de Estado? Primero señaló que las medidas cautelares de la Ley 1437 deben interpretarse de manera armónica con las del artículo 25 de la Ley 472 del 98, es decir, la Ley de Acciones Populares. De manera que no hay ninguna derogatoria por parte de la Ley 1437 en relación con la Ley 472. Lo que dijo el Consejo de Estado es: tienen que trabajar juntas para fortalecer la protección de los derechos. Segundo, la Ley 472 del 98, estas son palabras del Consejo de Estado, resulta más garantista incluso que la Ley 1437, pues mientras la 1437 restringe a las posibilidades del artículo 230, que lo vamos a ver más adelante, la Ley 472 de 1998 otorga al juez amplias facultades, y por eso me devuelvo a la parte del artículo 25 dice las medidas que estime pertinentes para prevenir el daño. Bien, esto es relevante porque nos ayuda a entender que la Ley 1437 del 2011 viene a reforzar el sistema de medidas cautelares de la Ley 472 de 1998. Que estas medidas cautelares se pueden tomar desde el momento de la admisión de la demanda, y esto es relevante porque es necesario en muchos casos, desde ese mismo momento, tomar medidas de protección de los derechos colectivos. Voy a poner un ejemplo de medida de protección de derechos colectivos. En el marco de una acción popular, por ejemplo, que los demandantes soliciten la suspensión de un relleno sanitario en la medida en que ese relleno sanitario se encuentra en proximidades de una ciénaga o de un humedal o de algún sistema que debe ser protegido con el fin de evitar no solamente su contaminación, sino evitar la contaminación del agua de la que toman fuente acueductos que sirven a varias poblaciones o a varias ciudades. De manera pues que perfectamente el juez de la acción popular puede ordenar la suspensión de un relleno sanitario de estas características por la afectación potencial de la ciénaga o del sistema ecológico que quiera protegerse, mientras se desarrolla el proceso judicial de acción popular. De manera que cuando se dicte la sentencia de acción popular, ya sea desestimatoria de las pretensiones o ya sea acogiendo las pretensiones, no sea que la ciénaga o lo que se quiera proteger haya sido afectada de tal modo por la contaminación de un relleno sanitario que ya no tenga ningún sentido dictar una sentencia de acción popular. Ese es un ejemplo que espero nos acompañe en el desarrollo de lo que resta de esta videoconferencia. Ahora sí, ¿cómo es el sistema de las medidas cautelares en la Ley 1437 de 2011? Su elemento central, y digamos lo que lo define, es una ampliación frente a las medidas cautelares que había en el decreto 01 de 1984, el viejo Código Contencioso Administrativo. ¿Eso qué significa? Que en el viejo Código Contencioso Administrativo solo existía la medida constitucional de suspensión provisional de los actos administrativos. En tanto, la Ley 1437 brinda un marco bastante amplio de medidas cautelares de protección en el marco de las distintas acciones que están previstas en la Ley 1437, ley de nulidad, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa, etcétera, etcétera, los distintos medios de control que están previstos en la Ley 1437 de 2011.
Y en el artículo 230 dio un ejemplo de las clases de medidas cautelares, lo cual también nos ayuda a ilustrar un poco cuál es la función concreta que ellas cumplen. Dice la ley 1437, puede haber de 4 tipos: medidas preventivas. Damos un ejemplo. Se demanda la licencia ambiental y se solicita suspender el procedimiento sancionatorio por incumplimiento de una licencia, por ejemplo. Segundo, medidas conservativas. Se ordena detener la demolición de un edificio porque tiene un valor histórico, cultural o arquitectónico. Tercero, medidas anticipativas. Se otorga una pensión a una persona de la tercera edad antes de que culmine el proceso, afectada por mínimo vital. Cuarto, medidas de suspensión. Y aquí se encuentra la clásica medida de suspensión provisional del acto administrativo. ¿Qué tenemos en materia de jurisprudencia que nos ayuda un poco a afianzar esta tipología de las medidas cautelares que está en el artículo 230 de la ley 1437? Tenemos esta providencia del Consejo de Estado, sección segunda, subsección A. Es un auto del 19 de marzo de 2020, con radicado, está el número extenso y entre paréntesis está el número interno, que es 4063-18, consejero ponente Gabriel Balbuena Hernández, que nos recuerda la posibilidad de aplicar estas distintas modalidades o formas de medidas cautelares. La ley 1437 también prevé unas medidas cautelares especiales, así las vamos a denominar, que son, en primer lugar, las que están previstas en los artículos 237 y 239 del CEPACA o Ley 1437 de 2011. Consiste esa medida cautelar en la suspensión de los efectos del acto anulado o suspendido. ¿Por qué es importante esta medida cautelar especial? Porque en ocasiones, después de que el juez de lo contencioso administrativo ha ordenado la nulidad o la suspensión provisional de actos administrativos, ocurre que algunas administraciones públicas vuelven y expiden el mismo acto anulado o el mismo acto suspendido. Entonces se ha establecido un procedimiento de medida cautelar para evitar que estos actos que ya fueron anulados vuelvan a producir efectos a través de una nueva forma jurídica que en realidad corresponde a la misma decisión administrativa que ha sido anulada o que ha sido suspendida. Hay una segunda medida cautelar especial, que son las medidas cautelares de urgencia. Están consagradas en el artículo 234 de la ley 1437 y tienen una particularidad, que es lo que las distingue, y es que sin notificación de la contraparte se puede aplicar o se puede cumplir de manera inmediata la medida cautelar, decretada por el juez o magistrado ponente, y el desarrollo de esta medida cautelar permite cumplimiento inmediato previa constitución de caución. Esta es una medida cautelarísima, llamémoslo de esa manera, para indicar que sin necesidad de notificar a la contraparte es perfectamente aplicable. Desde luego, por sus características, la jurisprudencia ha tenido oportunidad un poco de precisar cuáles son los alcances de esta medida cautelar de urgencia. Aquí podemos mencionar jurisprudencia del Consejo de Estado, 2 autos, uno del 18 de diciembre del 17, con radicado 2017-390, consejero ponente el doctor Osvaldo Giraldo. También otro auto del 5 de junio de 2020, con radicado 2020-00119, consejero ponente doctor Roberto Cerrato, según los cuales hay 3 elementos muy importantes a destacar en esta medida cautelar de urgencia. Primero, debe demostrarse la situación de urgencia, es decir, debe haber un mínimo de carga argumentativa sobre la imperiosa necesidad de resolver de manera inmediata. ¿Por qué tiene que haber esta carga argumentativa? Porque ocurre que el juez va a tomar esa determinación sin correr traslado a la contraparte. Es decir, sin que se pronuncie la contraparte, el juez va a tomar la decisión de medida cautelar. Segundo elemento importante que ha introducido la jurisprudencia, y es que en caso de que no se acredite la urgencia, de todos modos, la jurisprudencia ha decidido de entrada que no se debe negar la medida cautelar de urgencia
sino que lo que se debe hacer es correr traslado a la contraparte y transformar la medida cautelar de urgencia en una medida cautelar ordinaria. Cautelar ordinaria, ¿por qué? Porque se va a tomar luego de que la contraparte se pronuncie sobre la solicitud de medida cautelar. Por ejemplo, sobre la solicitud de que se detenga un relleno sanitario en relación con una ciénaga o en relación con un humedal o en relación con un sistema o ecosistema que debe ser protegido. Tercer tipo de medida cautelar especial son las que tienen naturaleza o corresponden al procedimiento electoral. Está consagrada en el artículo 277. Dice, en el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, aquí estamos hablando de actos de naturaleza electoral, la que debe solicitarse en la demanda se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, sala o sección. Contra este auto solo procede en los procesos de única instancia, recurso de reposición, y en los de primera, el de apelación. Muy bien. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia en relación con esta medida cautelar especialísima que es la del proceso de nulidad electoral? Ha dicho tres cosas que vale la pena destacar en un auto, entre otros, que queremos mencionar, del Consejo de Estado, sección quinta, del 12 de marzo de 2020, radicada 2020-0032, consejera ponente la doctora Rocío Araujo Oñate. Ha precisado, la suspensión provisional es la única medida cautelar que procede en el medio de control electoral. Esto es importante. Esto es importante porque nos ayuda a distinguir entre el procedimiento ordinario, que es en el que se desarrollan los medios de control de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, etcétera, etcétera, en los cuales se puede aplicar una amplia gama de posibilidades en materia de medidas cautelares, y el medio de control electoral donde solo se permite la suspensión provisional. Creo que esto es una puntualización muy importante que se realiza por el Consejo de Estado. En segundo orden, tiene la particularidad que la resolución de la petición de medida cautelar se hace en el mismo auto admisorio de la demanda y a juicio del Consejo de Estado en caso de que prospera la decisión de suspensión de la medida cautelar de naturaleza electoral, se configura como una causal de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo. Entonces, fíjense que aquí hay una gran distinción entre lo que es el procedimiento general de la 1437, que comprende los medios de control de nulidad, nulidad y restablecimiento, reparación, etcétera, y el medio electoral. Porque en los primeros hay una amplia gama de posibilidades para dictar medidas cautelares. Aquí solamente la suspensión provisional. ¿Cuáles son los requisitos de medidas cautelares? En el marco de la ley 1437, en el marco de ese procedimiento general que permite dictar y emitir tantas y tan distintas medidas cautelares. Hay dos requisitos, unos procesales, otros sustantivos. Vamos con los primeros, que el proceso sea de naturaleza declarativa. Segundo, que la medida cautelar tenga una relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, es decir, que la demanda y la medida cautelar no operen como ruedas sueltas, sino que lo que busque esencialmente la medida cautelar es proteger el objeto del litigio, aquello que se está debatiendo, vuelvo al ejemplo de la ciénaga, de manera que cuando se dicte la sentencia no haya desaparecido la ciénaga, por cuenta del tiempo que se toma en dictar la decisión final el juez. Segundo, la oportunidad es desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso. Esto significa que se puede presentar la demanda sin medida cautelar. Y más adelante, en tanto el demandante ve que la marcha que lleva el proceso puede conducir a que desaparezca el objeto del litigio, dice, señor juez, le solicito una medida cautelar, porque si no va a desaparecer esa ciénaga, que es la razón por la cual hemos promovido este medio de control. En algunos procesos, que son los de nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa y los demás medios de control de la 1437, se requiere el otorgamiento de caución. Digamos que esta es una regla general, hay que otorgar caución. ¿Cuál es el sentido de la caución?
que exista la posibilidad de reparar los daños en la eventualidad de que se produzca un perjuicio con motivo de la decisión del juez de dictar la medida cautelar. Entonces, la parte en cuyo favor se dicta esa medida cautelar debe otorgar una caución para reparar los eventuales perjuicios. Pero la ley establece 3 salvedades muy importantes. No se requiere medida cautelar, por eso la norma dice salvo cuando se trate de la suspensión provisional. Es decir, si se trata de suspender provisionalmente el acto, no se va a pedir una medida cautelar al solicitante de la medida. Segundo, cuando se trate de la protección de los derechos colectivos. ¿Por qué? Por la importancia que tienen los derechos colectivos en la Constitución del 91, en la Ley 472 y en la Ley 1437. Y tercero, cuando el que solicita sea una entidad pública. En esas 3 hipótesis no es necesario que el solicitante otorgue caución. Ahora sí, creo que estamos llegando aquí a la médula, a la pepa de esta reflexión, y tiene que ver con los requisitos sustantivos para la procedencia de la medida cautelar. Están consagrados en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. Veamos cuáles son esos requisitos sustantivos para la procedencia de la medida cautelar. Cuando se trata de la suspensión provisional de los actos administrativos, son 2 requisitos que están ubicados aquí. Primero, como en la suspensión provisional de los actos administrativos vamos a estar alegando la violación de una normativa, entonces esa violación debe surgir del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas. Este es uno de los cambios más importantes que se introduce con la Ley 1437, porque en el viejo Código Contencioso Administrativo se necesitaba que tenía que surgir como manifiesta, como evidente la violación de la norma superior. Si no era evidente la violación de la norma superior, no había lugar a la suspensión provisional. Resulta que ese requisito, esa nota tan exigente que establecía el decreto 01 del 84, desaparece. Y simplemente aquí lo que se debe acreditar es que hay una violación de la normativa superior, o bien que a raíz del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud se puede corroborar esa violación normativa superior. En segundo orden, la norma establece que si se pretende el restablecimiento e indemnización de perjuicios, debe haber una prueba sumaria de los mismos. Prueba sumaria, como saben ustedes, es aquella que no ha sido controvertida, pero al menos se tiene que aportar la prueba de violación del derecho respectivo. ¿Qué elemento particular tiene esta suspensión provisional de los actos administrativos? El elemento particular de que es una medida negativa. Se conoce en la doctrina y en el derecho procesal como medidas cautelares negativas, aquellas que no implican un hacer algo, sino que consisten en no generar efectos respecto de un acto jurídico, en este caso, la suspensión provisional de los actos administrativos. En contraste, y ese es, digamos, el gran avance de la Ley 1437, es que esta Ley 1437 genera la posibilidad de dictar medidas positivas, es decir, medidas que imponen unos deberes de acción y no unos deberes de abstención. Fíjense que en la suspensión provisional realmente es una carga de abstención, que el acto jurídico no siga produciendo efectos. Pero el gran salto que da la Ley 1437 es que nos permite a los jueces la imposición de medidas positivas, aquellas que implican un hacer algo. Ejemplo, en un caso de nulidad y restablecimiento del derecho. Se trata de una persona que ha sido desvinculada de la administración pública. El juez decide decretar la medida de suspensión provisional del acto por el cual se desvinculó a esta persona de la administración pública y decide una medida positiva, que sería ¿cuál? Ordenar el reintegro mientras se dicta sentencia. De manera que no es solamente la abstención consistente en que ese acto que ha sido demandado
no siga produciendo efectos, sino que mientras se dicta sentencia, para determinar si el despido fue justo o injusto, la persona va a ser reintegrada al cargo del cual fue despedida. Ese sería un típico ejemplo de cómo en el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, nosotros podemos adoptar medidas positivas y no solamente la medida negativa de suspensión provisional de los actos administrativos. Ahora bien, ¿qué elementos o qué requisitos debe verificar el juez para dictar una medida positiva? Son 3 requisitos. Primero, la apariencia de buen derecho, también conocido como el fumus boni iuris o el olor a buen derecho. Permítame decirlo gráficamente, es como si yo destapo algo y digo, esto huele bien. Si digo, esto huele bien, estoy diciendo, hay una apariencia de buen derecho. Hay un cálculo acerca de que las posibilidades de que esa demanda prospere son altas. Es un cálculo que tiene que hacer el juez con mucho juicio y con mucha prudencia en una fase, desde luego, preliminar del procedimiento. Segundo elemento para las medidas positivas, el peligro por la mora. Que en el desarrollo del proceso se tome tanto tiempo que se vaya a causar un perjuicio a raíz del tiempo que se toma el desarrollo del procedimiento judicial. Y en tercer lugar, la ponderación de intereses, es decir, que yo debo poner en una balanza lo que significa tomar una medida positiva versus la circunstancia de abstenerme de tomar esa medida positiva, considerando desde luego el interés público, el interés general y el interés particular, en este caso del trabajador que resulta afectado con la medida. Veamos en detalle, ya como parte concluyente de nuestra exposición, cuáles son los contenidos de cada una de estas características o elementos que permiten adoptar las medidas positivas. Primero, la apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. Este es un cálculo, como dijimos, que realiza el juez sobre las posibilidades de éxito de las pretensiones. Puede implicar una concepción positiva, que es el cálculo sobre las posibilidades de éxito de la demanda. Entonces, un poco el razonamiento del juez es como las posibilidades de éxito de la demanda, no será el primer caso que habrá fallado el juez con seguridad sobre ese tema, son altas, entonces desde una concepción positiva yo digo voy a decretar la medida cautelar. Y desde una concepción negativa consiste en que prima facie, a primera vista, la pretensión no parezca desprovista de fundamento. Desde luego que son dos formas de aproximarse. La concepción positiva implica una carga argumentativa mucho más exigente. La concepción negativa implica una carga argumentativa menos exigente. La primera concepción hace más difícil la concesión de la medida, la segunda la hace menos exigente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez aquí? Analizar cada caso concreto. Y puede que haya jueces que se inclinen por la concepción positiva, es decir, requerir una carga de argumentación fuerte, importante, para que el solicitante de la medida lo convenza de la justicia de sus pretensiones. Y entonces que no hay que esperar a dictar una sentencia para adoptar la medida cautelar, en el ejemplo que hemos puesto de reintegro de la persona al empleo. Pero el juez puede ser un poco más flexible y decir, yo no voy a requerir una concepción positiva, sino una concepción negativa que implica una carga argumentativa menos exigente. Menos exigente significa simplemente que, digamos, la pretensión no resulte irrazonable. Desde luego, como decimos aquí, la primera concepción hace más difícil la concesión de la medida, la segunda la hace menos exigente. La gran ventaja para el juez con esta primera concepción es que va casi sobre seguro, es decir, va muy tranquilo, de manera que al momento de dictar sentencia es muy posible que coincida el sentido de la sentencia con la protección cautelar que ha brindado al derecho respectivo.
Este requisito de la apariencia de buen derecho está consagrado en los numerales 1 y 2 del artículo 231 de la ley 1437, que dice que la demanda esté razonablemente fundada en derecho, y 2, que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados. Segundo elemento que está establecido en el artículo 231, el perjuicio por la mora. Es decir, si yo no voy a dictar la medida cautelar fundado en la apariencia o en derecho, hay un segundo elemento o criterio que ayuda a determinar si es procedente o no la medida cautelar. Y es que el juez debe valorar en qué casos de no otorgarse el amparo cautelar, la duración del proceso puede tornar en ineficaz un eventual fallo estimatorio. Entonces, cuando hacemos el análisis del perjuicio por la mora como jueces, no nos estamos fijando tanto en las posibilidades de éxito de la demanda, sino en el alto riesgo que tiene de perjudicarse el derecho si yo no tomo una decisión previa, si yo no tomo una decisión cautelar antes de que se produzca la sentencia. Voy a poner el caso de un pensionado de muy avanzada edad a quien se le ha demandado su pensión de jubilación. Si yo no tomo la medida cautelar de mantenerle el reconocimiento, posiblemente cuando esta sentencia se haya producido, es posible que el titular del derecho haya fallecido. Entonces, fíjense cómo, si bien entran a jugar aquí todos los elementos, la apariencia de buen derecho, el perjuicio por la mora, y ya veremos la ponderación de intereses, generalmente, dependiendo del caso, alguno de esos tres puede tener más peso sobre otros dependiendo del caso y dependiendo de las circunstancias. El ejemplo que les he puesto del pensionado de avanzada edad creo que ayuda a ilustrar la importancia que puede tener este criterio de perjuicio por la mora como elemento sustantivo para definir si como juez adopto o no la medida cautelar respectiva. También es conocido bajo este latinajo que es periculum in mora, o sea, el daño que se puede causar por no dictar oportunamente la resolución judicial, que ponga fin al litigio. Cuando dicte la resolución judicial, pues ya ha fallecido el pensionado. Entonces, ¿qué objeto, digamos, tenía haber desarrollado el proceso judicial? Hay que decir aquí que se establece una correlación entre los dos requisitos hasta ahora estudiados, consistente en que a mayor apariencia de buen derecho, yo como juez no voy a ser tan exigente en la argumentación que le voy a pedir al solicitante de la medida del perjuicio por la mora para el otorgamiento de la medida. Y viceversa, si yo veo un elemento muy fuerte del perjuicio por la mora en el ejemplo del pensionado que puse, pues no voy a ser quizá tan exigente con la apariencia de buen derecho en el caso común. Este periculum in mora está consagrado en el numeral 4 del artículo 231 e implica una de las siguientes condiciones. A, que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, ha fallecido ya el pensionado, o B, que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida, los efectos de la sentencia pues también serían nugatorios, que ya no habría ninguna protección para el pensionado. Los requisitos anteriores no son concurrentes y se resumen de la siguiente manera: o el perjuicio irremediable o la ineficacia de la sentencia. El último de los elementos, y con esto voy a cerrar mi presentación antes de hacer 3 conclusiones, es el requisito de la ponderación de intereses. La norma dice que se deben también ponderar por el juez los intereses en juego. Entonces acudimos a la definición del diccionario. ¿Qué es ponderar? Es determinar el peso de algo, es contrapesar, es equilibrar. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia, y esto lo hacemos los jueces todos los días cuando tomamos decisiones. La ponderación es una técnica de decisión que permite determinar el interés que debe prevalecer en cada caso. La metodología para ello se desarrolla en 3 pasos. Primero, pues identificamos los intereses en conflicto. Puede ser el interés de la entidad pensional versus el interés del pensionado. Segundo, se atribuye una importancia a cada uno, el interés
de la entidad pensional y el interés del pensionado en el caso concreto, y tercero, se decide cuál debe prevalecer en el caso. Y eso no está ni más ni menos que en la conciencia y en la capacidad de interpretación, no solamente del derecho, sino de las circunstancias particulares. ¿Quién lo hace? El juez o la jueza de la República. De allí, digamos, la trascendencia, la importancia de nuestra misión en el Estado Social de Derecho. Estamos resolviendo cuestiones que definen futuros y que definen vidas. De manera que la aplicación de estas medidas cautelares tiene que llevarnos a reflexionar mucho sobre cómo, con un uso responsable de las mismas, podemos lograr la eficacia y la protección de los derechos. Esta ponderación está consagrada normativamente en el artículo 231, inciso 2, numeral 3, cuando dice la norma que el demandante haya presentado los elementos que permitan concluir mediante un juicio de ponderación de intereses, ya les dije, el interés de la entidad pensional, el interés del pensionado, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida que concederla. La jurisprudencia del Consejo de Estado, en auto de sala plena del 13 de mayo de 2015, radicado 2014-3799, consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, precisó que el estudio de ponderación implica los subprincipios integradores que están en la ponderación de derechos, que son la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida. ¿Qué significa la idoneidad? Ya nos lo ha enseñado la Corte Constitucional del Consejo de Estado, que la medida sea eficiente para lograr el propósito. ¿Qué significa la necesidad? Que la medida es indispensable. Si no tomo esa medida de reconocerle provisionalmente la pensión, pues no hay otra medida que me garantice el disfrute del derecho del pensionado. Y la proporcionalidad de la medida. Es decir, que en una relación de los dos elementos que se encuentran allí, de los dos intereses, el interés de la entidad pensional y el interés del pensionado, pues resulte razonable. Por eso concluye este auto importante de sala plena afirmando que se trata de un ejercicio de razonabilidad de la medida. Muy bien, con esto quiero terminar mi exposición, no sin antes transmitir y compartir con ustedes tres grandes conclusiones. La primera, a mi juicio, tengo que este es uno de los principales medios procesales para que la administración de justicia sea pronta y efectiva. Esto significa que en manos de las juezas y de los jueces de la República se puede efectivamente lograr a través de las medidas cautelares contribuir a este propósito, justicia pronta y efectiva, que es justo alguna de las principales críticas que en ocasiones con razón recibimos de la ciudadanía. Depende desde luego de la responsabilidad también con la que asumamos esta obligación constitucional y legal. Segundo, las medidas cautelares plantean un marco jurídico para una reformulación del papel del juez en la protección de los derechos. No es el juez que va a esperar años y años a que se dicte sentencia, ya porque las circunstancias de tiempo, modo y lugar llevan a la dilación de los procedimientos o por otro tipo de razones, sino que el juez tiene en sus manos la posibilidad de tomar medidas previas de protección que hagan efectiva esa salvaguarda de los derechos, pero esto implica, y creo que ya de alguna manera se ha avanzado, en una reformulación del papel del juez en la protección de los derechos, de un juez no pasivo, sino un juez mucho más activo en esta dirección. Y finalmente, concluir señalando que constituye una de las formas más adecuadas de concretar el derecho fundamental de acceso a la justicia, porque no le sirve al ciudadano presentar una demanda para quedarse 20 años gestionando ante tribunales, ante juzgados, esa demanda, sino que una forma de concretar ese derecho fundamental de acceso a la justicia es
si hay lugar y se resulta procedente, obtener desde el principio una protección provisional de sus derechos. Muchas gracias y quiero dar el uso de la palabra a la doctora Marilucero Novoa con el propósito pues, de escuchar sus comentarios y también de saber si existe algún tipo de inquietudes que hayan sido formuladas. Muchas gracias, doctor Manuel Lazo. Por supuesto, vamos a hacer unas preguntas, sabemos del tiempo que avanza, y la primera es, las decisiones del decreto de medidas cautelares por parte de los tribunales se toman en sala o por decisión de ponente. Correcto, ese digamos ha sido un punto un poco de discusión porque hay cierta antinomia entre el artículo 125 de la ley 1437 y el 229. El primero daría a entender que las decisiones son de sala, el segundo da a entender que las decisiones en materia de medidas cautelares son de ponente. Sin embargo, esta antinomia ya ha sido resuelta por varias decisiones del Consejo de Estado, también del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el caso particular quiero mencionarlo, donde, digamos, se ha determinado que, además por la trascendencia que implica tomar una decisión de medida cautelar, son decisiones que se toman en sala por los 3 magistrados que integran la corporación respectiva. Siguiente pregunta, doctor Lazo. En materia de medidas cautelares, ¿es posible integrar las normas de la Ley 1437 de 2011 con las normas de la Ley 472 de 1998? No solo es posible, como lo señalábamos, sino que es altamente conveniente en la medida en que las normas de la Ley 1437 le brindan a las acciones populares de la Ley 472 un marco procesal regulatorio muy preciso y adecuado que permite el desarrollo más exitoso de las medidas cautelares de la Ley de Acciones Populares. Última pregunta, doctor Lazo. ¿Por qué las entidades públicas, cuando son demandantes, no requieren la prestación de caución para la solicitud de medidas cautelares? ¿Y por qué ocurre lo mismo cuando se trata de la protección de derechos colectivos? Muy bien. Ocurre lo mismo cuando se trata de la protección de derechos colectivos porque se trata de aliviar la carga de los actores populares, de manera que además de la presentación de la demanda no tengan por qué estar constituyendo cauciones o garantías. Y por la importancia y trascendencia que la Constitución desde luego le da a la protección de los derechos colectivos. Y en segundo orden, cuando se trata de las entidades públicas, es de alguna manera un privilegio que se otorga a la entidad pública en el marco de la condición que tiene como tal y como agente de protección del interés público. Nuestro agradecimiento especial al doctor Luis Manuel Lazo Lozano, magistrado de la sección primera del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, por su ponderada, clara y pragmática exposición que nos hizo reflexionar sobre la importancia de las medidas cautelares en los procesos contenciosos administrativos de cara a la garantía oportuna de los derechos de los usuarios de la justicia y a la protección del patrimonio público y privado. También gracias a las alrededor de 600 personas que se han conectado a esta conferencia entre servidores judiciales y demás interesados en esta actividad académica. También un agradecimiento especial al grupo de apoyo de la Escuela Judicial que hace posible la transmisión para todos ustedes. Siempre terminamos con una frase a propósito de la conferencia también explicada por el doctor Lazo y de la importancia del principio de celeridad procesal para el trámite de las medidas cautelares. Quiero compartir esta frase del escritor francés Jean Vilar: una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones. Hacerla esperar es injusticia. Feliz día para ustedes, sus familias. Muchas gracias por estar con nosotros.